¿Qué busca Donald Trump con sus amenazas de que Estados Unidos tomará control sobre países autónomos como Groenlandia y Canadá, además del Canal de Panamá? Analizamos el discurso, las intenciones y las posibilidades reales de que el presidente electo ejecute ese plan imperialista. Además, el mundo con el foco puesto en Venezuela. Cubrimiento de la jornada previa a la posesión presidencial de Nicolás Maduro, en la que María Corina Machado lideró las protestas. Acoso policial a opositores e incluso la prensa, de la que una corresponsal del Tiempo fue víctima, se vivió en sitios de concentración de los venezolanos que no aceptan lo que hace el régimen chavista. Hoy es viernes 10 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Esto es lo que se vivía en una de las varias ciudades en Colombia en las que venezolanos se reunieron, espacios, plazas públicas, parques, para manifestarse a favor de María Corina Machado, alrededor de la oposición venezolana. Mi nombre es Víctor Mendoza, soy barranquillero y apoyo a los venezolanos porque da mucha rabia lo que se hace en el régimen de Nicolás Maduro. Tengo 6 meses vistiendo los colores de Venezuela. Y el mensaje de mi vestuario se llama Venezuela Libre. Hola, mi nombre es Pilín León, yo soy la presidenta de Venezolanos en Barranquilla. Tengo 15 años en Barranquilla, con hijos y nietos ya acá barranquilleros. Aquí estamos hoy reunidos en la Plaza de la Paz y muy memorable también porque es el llamado que estamos haciendo para recuperar en Venezuela. Queremos recuperar la paz, queremos recuperar la democracia, queremos recuperar la tranquilidad. Queremos una Venezuela donde podamos manifestarnos, donde podamos expresar nuestras opiniones sin ir presos, sin ser torturados, donde los partidos políticos tengan libertad de acción y puedan acceder a los cargos que el pueblo bien los elija. Eso fue en Barranquilla, donde estuvo una de nuestras corresponsales que contó lo siguiente. Vanexa Romero. En este plantón realizado en la ciudad de Barranquilla, que comenzó desde las 5 de la tarde y que duró hasta horas de la noche, se pudo ver pues a gente muy alegre, a gente con mucha convicción, con mucha esperanza de ver una nueva Venezuela para este 10 de enero. A pesar pues de la realidad de que, de acuerdo a las autoridades venezolanas, el presidente es Nicolás Maduro. La gente tiene la esperanza de que eso no ocurriría el 10 de enero. Por medio de oraciones, de cantos y baile, pues manifestaron esa esperanza que tienen que no ocurra este nuevo posicionamiento del gobierno venezolano. Otra enviada especial del Tiempo es Melissa Munera, quien estuvo en Cúcuta y que alcanzó a cruzar en algún momento la frontera venezolana y tuvo consecuencias por haber hecho eso. Hola Carlos, pues le cuento que el Tiempo se ha movilizado aquí a la zona de frontera en Cúcuta, norte de Santander, principalmente al puente Simón Bolívar, que está ubicado en el corregimiento La Parada, en Villa del Rosario, que es área metropolitana de Cúcuta. Estuvimos en las últimas horas allí, vimos cómo de manera fluida pasaban los vehículos desde Cúcuta hacia Venezuela, que conecta principalmente a San Antonio de Táchira, y cómo los vehículos transitaban también en total normalidad desde lo que es Venezuela hacia Colombia. Vimos y observamos que había muy poco paso peatonal, realmente del lado de Venezuela hacia el lado de Colombia y viceversa. No había mucha gente pasando como lo podíamos ver en diciembre, que quienes estaban allí, los mototaxis, los comerciantes, decían que había una ola grandecita de migrantes que pasaban ida y vuelta, pero luego del 5 de enero este paso fluido de manera peatonal bajó, disminuyó. ¿Usted pasó por una situación incómoda
cubriendo esta situación en Venezuela? Hubo tensión, por lo menos a este medio, al tiempo o en un momento donde se estaba realizando la reportería en el puente Simón Bolívar. Al momento de cruzar, ni siquiera pues la estación de migración de allí, sino el puente donde deja de ser un segundo Colombia y se convierte Venezuela en el mismo puente ahí en la conexión en el río Táchira. Pues, cuando estábamos haciendo la reportería, grabar videos, de tomar imágenes, los guardias no puedo decir retuvieron, pero sí me tuvieron una atención contra el medio con decirle que hubo, pues, de una manera muy dominante, solicitaron que si no quería ser retenida, pues elimináramos las fotos y los videos que habíamos realizado en ese momento. Entonces, desde el momento en que yo mostré y tuve que mostrar que las fotos ya no estaban, ni en el carrete, ni en el archivo de eliminados, pues finalmente se pudo pues cruzar a Colombia. Entonces realmente es tensionante que uno de verdad no pueda, digamos, ejercer en el sentido de tomar imágenes o entrevistas. Esa situación es de verdad muy como opresora, como dicen los mismos venezolanos. Pero sin duda el momento cumbre de este 9 de enero fue cuando reapareció María Corina Machado en Venezuela. Así se escuchó ese momento. Y luego de las escenas de la líder aplaudida por miles de personas que la rodeaban, después vino el extraño episodio en el que en un principio se dijo que María Corina había sido secuestrada por fuerzas del régimen venezolano. Después, la misma María Corina publicó un video que aclaraba la situación. Hay una serie de videos que muestran cómo ciertos agentes rodean una motocicleta que se cree que es la de María Corina Machado. Pero la situación fue bastante confusa en ese momento. Por eso hablemos de cómo se vivió en Venezuela. Y allá está Ana Rodríguez, corresponsal del Tiempo en Caracas, que así lo contó. Sí, la situación en Venezuela pues se volvió bastante tensa este jueves cuando se conoció sobre la detención y luego liberación de María Corina Machado al salir de la manifestación convocada en Caracas para sus simpatizantes. Sobre este tema no se maneja mayor información, pues su equipo se limitó a solamente dar unos pocos detalles de lo que había ocurrido con Machado, quien pues hasta lo que se sabe fue que varios agentes de seguridad la interceptaron y pues luego de un par de minutos, horas, habría sido liberada. Este viernes será la toma de posesión de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional de Venezuela. No está confirmada una gran asistencia de mandatarios o representantes diplomáticos, pero sí de algunos aliados. De hecho, se tiene prevista la presencia del embajador de Colombia, Milton Regifo, y esto concuerda con las palabras de la noche del jueves del canciller Luis Gilberto Morillo, quien insistía en que no reconoce los resultados en Venezuela, pero que no tiene ningún sentido romper relaciones con Caracas porque el daño más grande es hacia los ciudadanos de ambas naciones. Por otra parte, Edmundo González ha insistido en que va a tomar posesión, no se sabe cómo, pero ha sido apoyado ampliamente por cancilleres y expresidentes que se encuentran en República Dominicana. El chavismo pues también ha insistido en que a partir de ahora inicia el nuevo periodo de Nicolás Maduro y que si Edmundo González intenta llegar al país será detenido. María Corina Machado, en sus palabras durante la manifestación, aseguraba que venían nuevos pasos, nuevas estrategias, pero hasta ahora no se conocen mayores detalles y ella reveló que poco a poco iría dando a conocer cuáles serían los siguientes pasos.
Durante las últimas semanas hemos escuchado a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, quien tomará su cargo este año, hablar sobre un plan que suena como extraído de una película sobre historia, sobre el pasado, sobre la época colonialista e imperialista, hablando acerca de tomar control sobre estados autónomos, como por ejemplo Groenlandia, Canadá e incluso apoderarse del Canal de Panamá. Para nosotros en Colombia, pues el Canal de Panamá nos resulta muy cercano, distinto a hablar de Groenlandia o incluso de la misma Canadá. Pero ¿qué significa este plan para construir una especie de bloque gigante, de una especie de gran América que plantea Donald Trump? ¿Es creíble esto? Tan solo la idea parece descabellada. Y sin embargo estamos hablando de ese tema en este momento. ¿Qué tan posible, qué tan factible es que Donald Trump lleve adelante este propósito? ¿Y para qué lo hace? ¿Cuáles son sus intereses en esto? Por eso hemos querido invitar al profesor Manuel Alejandro Rairán, quien es docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y magíster en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica de Louvain en Bélgica. Bienvenido, profesor. Carlos, un gusto saludarlo a usted y a todos los radioescuchas de El Tiempo. Empecemos por preguntarlo de esta manera, profesor. ¿Es cierto lo que estamos escuchando de Donald Trump? ¿Es realista lo que está planteando Donald Trump con este plan? No, yo creo que desde mi lectura estas posiciones de Donald Trump responden a varios factores. El primero de ellos es que es una muestra de desespero de Estados Unidos dentro de su declive y competencia con China y otras potencias. Y él mismo lo ha mencionado, necesito Groenlandia y Canal de Panamá para temas económicos. Y en la medida que Estados Unidos profundice su declive, más agresivo va a ser. En la medida que no se va a querer dejar perder ese espacio de influencia en lo económico, y eso responde a una fragmentación geoeconómica, lo que estamos viendo. Entonces, creo que esa posición responde a ese primer factor, a un declive, a una fragmentación geoeconómica y a la, digamos, no más pérdida de un espacio económico global. El segundo factor creo que apunta a enviarle un mensaje al mundo de cuál va a ser el tono de diálogo con el que Trump va a hablar, ¿no? Va a ser un tono de imposición, yo quiero esto y si tú no me lo das, impongo sanciones, incremento aranceles, como ya lo mencionó con los productos chinos del 65%, 25% de los productos mexicanos y canadienses. Entonces creo que es también un mensaje claro de cuál va a ser el tono que el presidente Trump va a tener durante estos 4 años y su mandato. Creo que un tercero también es una estrategia para negociar, ¿no? Donald Trump nos acostumbró, y no hay que olvidar que es un negociante, y digamos como negociante siempre apunta a cosas que incluso podrían ser descabelladas y a partir de él empezar a negociar, ir bajando poco a poco hasta encontrar. Incluso por eso este tipo de estrategias de negociación incluso pueden llegar a escucharse absurdas, ¿no? Cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América o que Canadá se convierta en el Estado 51, pues eso no tiene sentido y no tiene asidero más en un siglo XXI, en donde el respeto al derecho internacional público pues se ha ido consolidando además. Y creo que la última, y no menos importante, creo que es también una estrategia de Trump para dar de qué hablar, pero para también distraer la agenda política. Él no ha mencionado, digamos, no hay que olvidar, el electorado estadounidense votó por Donald Trump por un tema de crisis económica. Los trabajadores estadounidenses necesitan puestos de trabajo, necesitan mejorar sus condiciones laborales, y hasta el momento el presidente Trump no ha mencionado nada de esto. Entonces creo que también es una manera de distraer los temas esenciales y centrales que necesitan los estadounidenses. De todos modos, es muy probable que esto le hable al estadounidense promedio, el que votó por Donald Trump, y que incrementa casi que físicamente la idea del Make America Great Again. Incluso están hablando de great, incluso de más grande geoespacialmente. El crear un bloque en el que tenga poder sobre un punto neurálgico en la economía como es el Canal de Panamá, por donde se mueve tanto dinero. Para un país autónomo que además ha visto que el Canal de Panamá pues es un gran negocio y que Panamá ha vivido del Canal de Panamá durante muchos años y ha fundamentado su economía en ello. Tiene asidero esto, es decir, la capacidad de tomar poder
sobre el canal de Panamá? Pues yo creo que no tiene ningún fundamento el requerimiento que está solicitando Donald Trump, porque desde 1977 se quedó claro que pues es un estado, digamos, se cierra ese acuerdo. En 1999 100% lo explota Panamá. A través de allí se pasa más o menos el 5% del comercio global, y obviamente que el que Trump quiera de alguna manera tomarse el canal de Panamá, esto tiene una repercusión muy fuerte sobre el comercio global, y eso obviamente pues generaría a nivel global, a nivel internacional, pues un cierto incertidumbre y falta de confianza con Trump. Digamos que eso tendría un impacto directo, no solamente al comercio, también a las navieras, también a las pólizas y seguros que se giran alrededor de eso, pues porque si se empieza ese aventurismo político con tintes militares imperiales, pues claramente eso afecta a lo global y lo internacional. Y creo yo que a nivel regional, Centroamérica y Latinoamérica, creo que esas posturas del presidente Trump no creo que nos llegue a buenos recuerdos a los centroamericanos y latinoamericanos, en la medida que esas actitudes imperialistas, agresivas de Estados Unidos, pues también las vivieron estos países durante la Guerra Fría, y obviamente, como se evidenció, muchos países abrazaron a Panamá y vieron que cualquier intento pues iban a respaldar a Panamá. Claramente estos países latinoamericanos no tienen una vocación de poder, de armamento, pero sí, digamos, de alguna manera utilizar la diplomacia para rechazar este tipo de actitudes. Bueno, y en esa América extendida que busca Donald Trump, pone sus ojos en Groenlandia, una antigua colonia danesa que puede seguramente traer muchos intereses que no sabemos. Es que es muy poco lo que sabemos en Colombia sobre Groenlandia. Sabemos que aparece allá al final de nuestro mapa, en nuestro Atlas, sí. Pero no sabemos más allá de cuáles son los intereses en Groenlandia. Bueno, Carlos, ahí hay varios puntos. Sí, en efecto, Groenlandia desde el siglo XVIII, es decir, desde 1700 hasta 1953, estuvo dominado pues por los daneses, y desde el 53 se convirtió en un territorio autónomo danés. ¿Cuál es la importancia de Groenlandia? Pues primero, su ubicación geográfica, que colinda con otras potencias en el Ártico. Segundo, tiene presencia también en el Consejo del Ártico, pero lo más importante, se habla que debajo del territorio de Groenlandia existe una gran cantidad de recursos minerales que sirven para la producción económica. Por eso Trump ha insistido que Groenlandia es necesario para la seguridad económica de Estados Unidos y poderle competir a China. Entonces, por eso es su interés. Ahora bien, eso desde mi perspectiva tampoco tiene de alguna manera asidero, pero creo que obviamente Trump va a poder utilizar ciertas situaciones políticas internas entre Dinamarca y Groenlandia, porque esa relación no ha sido tan amigable. Desde hace años Groenlandia ha mencionado que Dinamarca no le ha entregado recursos necesarios, los ha olvidado, incluso ha sido de alguna manera despectivo con las comunidades indígenas o las tribus originarios de ellos, y digamos, ha creado cierto resentimiento. En ese sentido, pues la única manera para que Groenlandia pues decide irse con Estados Unidos es que se independice, que haga un proceso independentista, y que creo que eso pues sería pues afectar a un país, sin duda alguna. Pero además, lo segundo, como ya lo ha mencionado la Unión Europea, ellos tampoco van a permitir que Estados Unidos agreda a un país miembro de la Unión Europea, y más aún si es quitándole territorio. Entonces creo que eso también sería bastante perjudicial en sus relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no solamente este sería un tema con el que generaría digamos, situaciones adversas entre ambos actores. También no hay que dejar de lado la posición de Trump de querer ahora obligar a los países miembros de la OTAN, que en su mayoría son casi los de la Unión Europea, incrementar su aporte a la OTAN con un 5% del PIB. Y bueno, profesor, usted hablaba de una suerte de imperialismo del siglo XXI, esta cruzada de Donald Trump, en el que ya hemos visto cómo está integrada Puerto Rico. ¿Qué papel juega Puerto Rico en toda esta conversación? Porque vemos no solo un país con una cultura muy cercana a la nuestra, que se ha dolarizado y que vive bajo el ala de Estados Unidos, sino que genera sus propias tensiones internas. Nomás acabamos de ver a un artista que viene del mundo del reggaetón haciendo un álbum en el que habla de temas políticos
que tienen que ver con esa de Puerto Rico estadounidense. ¿Cómo entender este rol de Puerto Rico en esa conversación? Qué pregunta tan interesante, Carlos, porque usted me abre el camino también en esos dos casos, entre Groenlandia y Canadá y el tema de Puerto Rico. En este caso de Puerto Rico, igual que lo de Groenlandia, no es nuevo. En 2019 el presidente Trump ya había mencionado que quería Groenlandia, ¿no? Esto no es nuevo, esto lo volvió a reencauchar. Lo de Puerto Rico pasa lo mismo. No hay que olvidar que después del huracán, Donald Trump maltrató al pueblo puertorriqueño lanzándoles papel higiénico. ¿Por qué me parece interesante la pregunta? En la medida que depende de la manera de a los intereses de Estados Unidos, cómo ve el país. Puerto Rico puede ser importante para proyección geopolítica de alguna manera de Estados Unidos, pero en lo económico no, mientras que Groenlandia sí. Entonces creo que esa manera narrativa también a él le sirve, y también dependiendo de lo que tenga el país puede serme útil o no. Puerto Rico incluso ha pedido mayor presencia dentro de las decisiones políticas en Estados Unidos. Otros sectores políticos en Puerto Rico piden independizarse definitivamente, pero pues digamos que obviamente es un país que tiene pues ciertas dificultades económicas. Entonces creo que ese discurso también deja entrever eso dependiendo de lo que me pueda aportar, lo recibo o lo rechazo, y lo puedo construir a través de un dispositivo ideológico narrativo, ¿sí? Y esto pues me parece bastante también interesante analizarlo en el marco de la disputa que ha habido en estos últimos días dentro de los asesores de Donald Trump, entre Elon Musk y otras personas que dicen, no, queremos traer el 0.1% de la gente más cualificada. Esos inmigrantes sí nos gustan, ¿no? Esos inmigrantes que saben, que tienen conocimiento, que tienen carreras, que son ingenieros de cómputo, eso sí nos interesa, pero los otros migrantes no nos gustan. Entonces creo que eso también nos da el derrotero también, como se entiende entre países, como también el tema del migrante, ¿no? Bueno, todo eso que hemos hablado en las últimas preguntas es en el caso hipotético de que Donald Trump sí llevara adelante este plan, pero se parece mucho al momento en el que en el primer gobierno de Donald Trump, durante el proceso de tomar posesión de su primer mandato, habló muchísimo, y en campaña también, del muro en la frontera con México. Una especie de odisea incalculable, de la que todo el mundo decía es absurdo. El presidente Trump insistió en ese momento muchísimo. Luego eso se diluyó y nunca ocurrió. ¿Estamos hablando de una estrategia similar? Sí, yo creo que estamos ante una estrategia similar. Yo creo que es lo que está buscando, y como lo decía, creo que estos anuncios es darle a entender al mundo cuál va a ser ese tono, cuáles son sus líneas máximas de negociar, y a partir de ello ir bajando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me preocupa y cuál es la diferencia, Carlos? Es que a diferencia de su primer periodo, en este mandato, el presidente Trump tiene a favor tanto el Senado como la Cámara. Y esto claramente le va a permitir aceitarle un poco la agenda política y autorizarle o aprobarle algunas de estas medidas. Entonces creo que esa es realmente la diferencia entre el primer mandato y el segundo, pero creo que la estrategia es la misma. A esto hay que sumarle, y con esto termino, Carlos, es que no hay que olvidar que Donald Trump es un hombre que viene de los negocios del show, ¿no? Él es un showman, él es un hombre que sabe llevar a la audiencia, sabe ponerle carnadas a la audiencia, sabe distraerlas también para hacer otro tipo de cosas. Entonces creo que esto es una estrategia de ponernos a hablar de estos temas, pero también nos manda mensajes, nos envía un mensaje: este va a ser mi tono no ha cambiado, porque mi tono es de la unilateralidad o bilateralidad, perdón, ¿no? Es decir, o lo hago a mi decisión, lo haces o lo haces, o negociamos, pero estos espacios de concertación y multilateralismo no le gustan mucho. Y creo que eso lo vamos a ver en estos 4 años nuevamente. Bueno, ya hablemos de Canadá, otro país mencionado en ese plan, justo en el momento en el que se retira Justin Trudeau como primer ministro de Canadá. Hay algo que se está cocinando ahí con Canadá que no es de todo claro. ¿Qué significa eso? Sí, yo creo que con Canadá creo que va a 2 puntos. Creo que el primer elemento lo vimos durante su primer mandato, que era renegociar el NAFTA, y eso lo logró. Renegoció el acuerdo comercial entre Canadá y México, pero claramente en la actual situación, pues las condiciones y la fragmentación geoeconómica se ha profundizado, y Estados Unidos tiene que pues reestructurarse, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Cuando Donald Trump negoció el NAFTA, el primer objetivo de Estados Unidos era sacarle
las empresas estadounidenses a los chinos para traerlos fuese a México o a Canadá o a Estados Unidos. Eso lo logró y la gran mayoría de empresas de producción pasaron a México por la mano de obra barata. Hoy lo que veo, lo que observo y lo que analizo es que Trump lo que apuesta es ahora a jalar esas empresas que se fueron o para México o para Canadá, para el territorio estadounidense. Y obviamente eso lo va a llevar a tener unos ciertos momentos confrontacionales con Claudia Sheinbaum, que ya lo tuvo con la presidenta de México y con la actual situación de Canadá. Creo, ahora bien, que el presidente Trump va a poder aprovechar, o aprovechará más bien, esa situación de crisis en Canadá para ahí sí sentarse a negociar otros aspectos, ya sean energéticos, de fracking o de otros elementos que sean de interés de Estados Unidos. Entonces creo que esa situación de Justin Trudeau y esa crisis que está viviendo actualmente Canadá, creo que puede ser muy bien aprovechada por Trump para llegar a nuevos puntos de negociación en otros asuntos. Y finalmente, profesor, llama la atención que en estos días Donald Trump no esté hablando de Venezuela. Recordemos que durante la campaña, incluso en algunos debates, usó esa frase, esa referencia que hemos oído aquí varias veces, de nos vamos a volver como Venezuela. La usó de manera casi exacta. Pero en este momento no está hablando de Venezuela, justo cuando todos los ojos están puestos en Venezuela y en lo que significaría una movida en este momento por Venezuela. ¿Por qué justo ahora, preciso, Venezuela sale del discurso de Donald Trump y no estamos hablando de Trump y Venezuela? Bueno, yo creo que, primero porque creo que en estos momentos tan tensos, creo que ese costo es un costo político, sea el resultado que sea. Y yo creo que en eso está siendo estratégico para que ese costo se lo lleve Joe Biden. ¿Sí? O sea, que ese sea su último costo y que él arranque con algo nuevo. Y ya de lo que quede ese resultado, pues a partir de eso empieza a negociar. Entonces creo que esa es mi lectura. Creo que el costo político quiere que se lo lleve Joe Biden para arrancar algo nuevo. Lo segundo, creo que también está recalculando las situaciones de los hidrocarburos en el mundo. Aquí tampoco podemos dejar de lado, y podría ser para otro episodio de podcast, la situación de Ucrania, ¿no? Porque eso también termina afectando. El 5 de enero, si no estoy mal, o antes, se terminó por completo el tránsito de gas por Ucrania hacia Europa. Y obviamente eso a Estados Unidos le va a dar una oportunidad más fuerte para estar dentro del mercado de hidrocarburos y gasífero. Entonces creo que también, dependiendo de lo que pase en Ucrania, pues estará mirando cómo podrá entablar unos diálogos con Venezuela, porque gústele o no el régimen, pues es un país que tiene reservas considerables de petróleo y que es un actor clave dentro del comercio de hidrocarburos. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.